Cátedra de Teoría General de la Prueba, Universidad Católica Andrés Bello. Video número 6, clase número 5, Principios de Derecho Probatorio. Lo primero que tenemos que tener claro es para qué sirven los principios. Y básicamente los vamos a emplear para resolver problemas complicados en materia probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando haya regulaciones específicas en el derecho positivo para resolver asuntos puntuales en nuestra materia, se van a presentar a veces casos complicados, en donde no existe exactamente una regulación específica que nos permita solventarlo. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que usamos? Acudimos a los principios generales. Como ocurre en el derecho general, acudimos a los principios generales del derecho. En esta materia vamos a abordarlos aplicando principios de la materia en específico, de la teoría general de la prueba. Muchos de ellos son principios procesales, ¿ok? Otros sí son específicos de la materia probatoria y nos van a permitir simplemente solventar problemas particulares que son muy complicados. Bien, porque no existe una regulación específica o porque las regulaciones específicas no son suficientes o porque pueden presentarse colisiones de normas específicas. Y en esos casos, ¿okay? Nosotros podemos optar por emplear los principios generales para interpretar la situación, ¿okay? Para resolver la situación y permitir lograr los objetivos que estamos buscando. Básicamente, lograr demostrar los hechos en el juicio. Básicamente para eso vamos a usar los principios. Entonces es importante porque de aquí hasta el final, no solamente de este curso, sino hasta el final que vean la materia en el semestre que viene, ¿okay? Los principios generales van a estar jugando un rol importante para resolver problemas, sobre todo problemas complicados en materia probatoria. El primero de los principios que vamos a abordar es el principio de prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez, o lo que podemos llamar el principio de necesidad de la prueba. Fíjense, para poder resolver, como ustedes ya lo tienen claro, ¿okay? El juez requiere necesariamente de los hechos. Requiere necesariamente de los hechos en dos sentidos. De una parte, los que se le aleguen, que se le digan cuáles son los hechos, que se afirmen cuáles son los hechos que, digamos, van a entrar en juego para resolver el asunto que se está planteando. ¿Okay? Y de otro lado, esos hechos que han sido alegados van a necesitar de ser probados. Acuérdense que aquí hay una, digamos, una fórmula que no se rompe, que es que el juez tiene que resolver en función de lo alegado y probado. Entonces, para poder resolver, el juez requiere de esos hechos alegados y de esos hechos probados. Acuérdense que los hechos en forma monopólica se alegan solamente por las partes. Pueden revisar el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, pero eso no es suficiente, como ya ustedes lo han visto en reuniones pasadas. Esos hechos deben quedar fijados en el proceso y se requiere para eso la prueba. ¿Por qué? Porque el juez, incluso sabiendo qué fue lo que pasó, es decir, sabiendo cuáles son los hechos, constándole cuáles son los hechos, no puede aportar ese conocimiento privado que tiene de ellos. E incluso si le constan personalmente, debe fijarse en el proceso por medio de las pruebas los hechos que van a nutrir la decisión. Porque el juez debe resolver y solo puede resolver en función de lo alegado y probado. Como ya sabemos, el juez tiene facultades probatorias. ¿Okay? Es decir, el juez puede promover pruebas. Si bien es cierto que no va a poder traer hechos al juicio, porque no tiene posibilidad de alegar hechos, sí tiene posibilidad de probar. ¿Okay? Estas posibilidades de probar son limitadas y restringidas. Están en la ley, son cuestiones muy puntuales que vamos a ver en su momento. Entonces puede en efecto traer pruebas, pero esto no es más, ¿okay? Que remachar el principio general. Fíjense que en definitivas cuentas el juez necesita la prueba. El juez no puede resolver incluso teniendo posibilidad de pruebas, ¿okay? Incluso teniendo posibilidad de pruebas, él las tiene que traer. No puede resolver en función de lo que él sabe. Tiene que resolver en función de las pruebas que están en el expediente.
Entonces sí puede traer pruebas, pero precisamente eso lo que hace es que remache el principio. Hace falta pruebas. Hay un caso que me gustaría comentar, lo que es el caso del artículo 6, que ya lo hemos visto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el parágrafo primero. Esta norma permite al juez laboral, en particular, darle al demandante más de lo que ha demandado, siempre que eso haya sido discutido y probado. Hace falta la prueba. Incluso, viendo el juez que una norma positiva de derecho laboral aplicable al caso, ¿ok? Le concede al trabajador más de lo que él ha pedido en el libelo, él se lo puede conceder, pero se lo puede conceder en tanto y en cuanto eso haya sido discutido y sobre todo probado en la causa. Lo que quiere decir que ni siquiera viendo que hay una norma que le habilite al juez a darle más, lo puede hacer si no ha sido demostrado la circunstancia de hecho necesaria para activar esa norma. Entonces fíjense como incluso en ese caso del derecho laboral, aun cuando el juez de lo que se trata es que está aplicando una norma determinada, ¿ok? En ese caso, inclusive, él no aplica su conocimiento privado, ¿ok? Sino que aplica una normativa específica y siempre lo va a hacer sobre el soporte de la existencia de pruebas al respecto, sobre el hecho que activa necesariamente la norma. Eso es digamos, una ecuación que no se rompe. El juez siempre tiene que resolver en función de lo alegado y probado. Y ahí es donde surge la necesidad de la prueba precisamente. Porque la única manera de poder resolver por parte del juez es en presencia de pruebas que consten en el expediente. Principio de unidad de la prueba. Todas las pruebas deben ser examinadas en conjunto, es decir, puestas y contrapuestas, sumadas entre sí, relacionadas unas con otras, para poder lograr así en el juez la certeza necesaria para poder dar por fijado el hecho, de manera de poderlo emplear una vez fijado como premisa menor en su silogismo sentencial. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe hacer una evaluación conjunta y concatenada de todas las pruebas. No se puede dejar de valorar ninguna prueba en ningún momento. Esto me refiero a las pruebas que hayan sido promovidas, admitidas y en efecto evacuadas, ¿ok? Porque, digamos, hace falta de estas condiciones: promovida, admitida y evacuada. Van a conseguirse ustedes muchas circunstancias en donde haya pruebas promovidas que no son admitidas, y hay pruebas incluso promovidas y admitidas que al final las partes no evacúan, es decir, no pasan a construir, como lo veremos en su momento, ¿ok? Entonces, las pruebas que son, digamos, que pueden ser tomadas en cuenta son las que han sido promovidas, admitidas y en efecto evacuadas por las partes, ¿ok? Entonces, el juez debe valorar, siempre debe apreciar todas las pruebas que han sido aportadas al juicio. Cuando me refiero a aportadas completamente, promovidas, admitidas y evacuadas. Así sea para desecharlas en la sentencia. Es decir, si hay una circunstancia en una prueba que el juez no lo convence, o hay un cúmulo de pruebas que lo convence de una situación de hecho distinta a lo que una prueba en particular para lo que ha sido promovida, el juez tiene esa prueba que no lo convence, ¿okay? Esa prueba que no le estima él que sea suficiente para fijar una situación de hecho, él la tiene que analizar igual para desecharla y decir que no lo convence, que no produce su convicción, ¿okay? Que no le da certeza, pero debe decirlo, porque hay una obligación de analizar todas y cada una de las pruebas. Bien, como es lógico, las que me llevan a la convicción y también aquellas que no me llevan a la convicción como juez. Principio de comunidad de la prueba y adquisición procesal. Las pruebas practicadas en el proceso aprovechan a todas las partes por igual y no solo a quien la aporta. Las pruebas deben acreditar los hechos incluso, o pueden acreditar los hechos incluso a favor de la parte que no las ha promovido. Es decir, si yo aporto una prueba, por ejemplo, una experticia, ¿ok? El resultado de esa experticia perfectamente puede favorecer la posición de mi adversario y no necesariamente la mía. Puede incluso perjudicarme a mí y favorecerlo a él, ¿ok?
Eso es lo que es el principio de comunidad. Las pruebas no necesariamente tienen que favorecer el argumento, el alegato, de hecho, de la parte que las propone en juicio. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que las pruebas en juicio prueban para quien prueba. Las pruebas no necesariamente tienen que probar en favor de quien las propone. Aquí se presenta una situación particular, porque si bien es cierto que ustedes van a promover pruebas para el fondo del asunto, es decir, para resolver el problema sustancial, principal del pleito, en los procedimientos se pueden abrir lo que se llaman incidencias, ¿ok? O articulaciones, que son, digamos, unas especies de ramificaciones del juicio principal, donde también puede desplegarse actividad probatoria. Entonces surge la duda aquí acerca de si esa actividad probatoria, esas pruebas que sirven, digamos, de soporte para acreditar los hechos en esas incidencias o esas articulaciones distintas al fondo, pueden ser tomadas en cuenta por el juez para resolver el asunto de fondo, el asunto de mérito de la causa. Entonces aquí existen, digamos, dos formas de traer ese material probatorio que está, digamos, regado, esparcido en estas ramificaciones del procedimiento, ¿ok? Que pueden ser bien reproducir el mérito favorable, eso es una invocación genérica sin efecto específico, ¿ok? O la ratificación del mérito favorable de una prueba en particular con unos efectos específicos. Eso es como si, por ejemplo, ustedes hubiesen aportado una prueba documental o una experticia en una incidencia probatoria particular, ¿ok? No relativa al fondo, pero en el mismo procedimiento, es decir, en una de esas ramificaciones, y se den cuenta o detecten que el resultado de esa prueba de experticia puede abonar su posición con relación al fondo. Entonces ustedes perfectamente pueden pedir la ratificación invocando el mérito de esa prueba con relación al fondo. Para alguna doctrina, entre ellos Bello Tavares, sostienen que el jugador no estaría obligado a pronunciarse sobre el mérito de una prueba en favor de un no promovente si éste no invoca el mérito a través de la reproducción, perdón, de la ratificación de la prueba en específico. Ahí pueden haber bemoles. A mí me parece que esto es una posición un poco fuerte, porque en definitiva aplica el principio que vimos anterior, el principio que estamos viendo, el principio de comunidad de la prueba. Y el principio de comunidad de la prueba no distingue. Simplemente si la prueba consta en el expediente, el juez enseguida tiene, como vimos en función del principio anterior, obligación de analizarlas todas. Y si consta en el expediente, si yo no la haya invocado, ¿ok? Tendría que analizarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ser que nadie la detecte, que nadie la vea. Pero incluso si el juez la ve de oficio, como lo vamos a ver ahorita, él estaría obligado a analizarla. El tema es si nadie la ve. Si nadie lo ve, incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema y ahora el Tribunal Supremo han dicho que si nadie la detecta, ¿ok? Aún constando en el juicio, nadie la vio, porque simplemente surgió, podemos hablar por ejemplo de una confesión espontánea, que surge de repente en el expediente y nadie la detecte, ni la parte que se puede ver favorecida por ella, ni el mismo juez. En ese caso, por supuesto, va a pasar por debajo de la mesa y nadie la va a traer en cuenta y no viciaría la sentencia. Pero si el juez, incluso de oficio, sin que nadie lo diga, la detecta, tendría la obligación de valorar la prueba en ese sentido. No valorar una prueba puede anular la sentencia porque es un motivo de nulidad y es un vicio de la sentencia que conocemos como silencio de pruebas. Es un vicio, actualmente es un vicio que afecta el establecimiento de los hechos por parte del juez en su fallo, que consiste en la omisión por parte del juez en su sentencia sobre la valoración de una prueba determinada y que tiene que ser determinante, es decir, con una potencia suficiente para poder cambiar lo que él ha podido resolver en el asunto. Entonces, esa omisión sobre la evaluación de una sentencia que exista en autos, la prueba debe existir en autos, que haya sido incorporada válidamente al juicio, es decir, el juez deja básicamente de apreciar una prueba válida en el juicio. Fíjense que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil obliga al juez a pronunciarse sobre todas las pruebas de autos, incluso si la prueba no produce la convicción necesaria para establecer los hechos, como se lo dije en el principio anterior.
Se deben analizar y apreciar todas las pruebas para poder decidir, incluso aquellas que no me convencen como juez. ¿Qué es lo que ocurre con las pruebas producidas en los incidentes? Vamos a ver cuál es la doctrina que ha instaurado la casación. El juez está obligado, por tanto, a apreciar, por supuesto, todas las pruebas legalmente admitidas y evacuadas completamente con relación al litigio de fondo, ¿ok? Al asunto de fondo. Eso, digamos, de base, ¿ok? Digamos, obviamente, esas pruebas están dirigidas al fondo, se producen en el juicio principal, en el tronco principal del pleito, y el juez las tiene que valorar. Es su obligación de conformidad con el artículo 509. Acuérdense que estamos hablando de pruebas promovidas, admitidas y absolutamente evacuadas. Son pruebas y tienen que ser absolutamente válidas. ¿Qué está obligado también a analizar el juez? Todas las pruebas producidas en las incidencias, ¿ok? Y evacuadas totalmente en esas incidencias que sean invocadas por las partes con relación al mérito del asunto de fondo. Las confesiones espontáneas, bien sean detectadas por el juez o aún de oficio, o invocadas por las partes en su favor. Los indicios, bien sea que los detecte el juez de oficio o que sean invocados por las partes. Aquí aplica el principio de comunidad de prueba. ¿Okay? Acuérdense, lo central aquí es que las pruebas prueban para quien prueban, no necesariamente tienen que probar para la parte que las aporta. Hay una cosa que tienen que tener pendiente, y es que para alguna doctrina, entre ellos para el profesor Salvador Llanucci, el principio de comunidad y el principio de adquisición procesal no son lo mismo. El principio de comunidad postula que las pruebas prueban independientemente de quién las haya aportado al juicio. Mientras que el principio de adquisición procesal, esto básicamente está referido hasta cuándo las partes son dueñas de los medios probatorios que aportan al juicio y cuando ya no son dueños de ellas, sino que el dueño, ¿ok? O digamos, la esfera de disponibilidad de los medios probatorios aportados ya no son de las partes, sino que pasan al proceso mismo, ¿ok? Aquí tenemos que una vez evacuadas las pruebas, ¿qué quiere decir eso? Una vez totalmente construidas las pruebas dejan mi esfera como parte, ¿ok? Mi esfera de disposición y pasan a la esfera de disposición del procedimiento, del proceso. Entonces ya yo no soy el dueño de la prueba, ahora el dueño de la prueba es el proceso. Imagínense una situación en donde yo aporte, por ejemplo, una experticia que yo promuevo, me es admitida y la comenzamos a evacuar. Y resulta ser que en el proceso de evacuación yo me estoy dando cuenta de que la prueba al final, el resultado me va a desfavorecer. Yo puedo en ese momento desistirla y abortar, si se quiere, el proceso de construcción, porque todavía no ha sido totalmente evacuada. Y de esa manera evito que la prueba despliegue digamos, los efectos perniciosos que podía producir en mi contra. Pero si la prueba se promueve, se admite y se evacúa por completo, y yo veo que ese efecto que se va a producir en ese medio ya totalmente construido en el proceso me va a perjudicar o me perjudica en efecto porque ya evacué la prueba, yo ya no la puedo desistir. ¿Por qué? Porque ya esa prueba totalmente construida, totalmente ensamblada, totalmente evacuada, ya no está dentro de mi esfera de disponibilidad, sino que pasó a la esfera de disponibilidad del proceso. Y entonces ya será el juez la que hace. Yo no puedo, digamos, sustraerla del juicio, aun cuando haya sido yo la parte que la promovió. ¿Qué ocurre con el principio de adquisición procesal y comunidad de la prueba? Para algunos, digamos, forma parte de un solo postulado. Cuando el proceso adquiere las pruebas, va a desplegar efectos en favor de la fijación del hecho, independientemente de quién haya sido el sujeto procesal que la aportó. Principio de control y contradicción de la prueba. Contradicción y control son cosas distintas. La contradicción en qué consiste es el derecho
y oigan bien, está asociado íntimamente al derecho de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier actuación por parte del tribunal o incluso del devenir procesal digamos, en la contienda con el adversario, que tienda a limitar la contradicción, es en efecto limitante del derecho de defensa. ¿Okay? O sea, que todos los actos o circunstancias que impidan o menoscaben la posibilidad de contradicción afectan directamente su derecho de defensa. Entonces, es un derecho que permite a la parte no promovente de la prueba resistirse a la admisión de medios probatorios por parte de su contraparte. Esto es digamos, para evitar que ingresen al proceso los medios probatorios promovidos por su adversario. Esto es lo que conocemos como oposición. O se puede, digamos, concretar también en la posibilidad de impugnar u objetar los medios probatorios admitidos a los fines de que sean excluidos y no sean valorados en la sentencia definitiva. Esto es lo que conocemos como impugnación. Entonces nosotros tenemos un derecho de contradicción que tiene una doble vertiente, si se quiere ver así, hacia la oposición previo a la admisión de pruebas y a la impugnación, se concreta con la impugnación, luego de que los medios han sido admitidos, en el primer caso, en el caso de la oposición, para evitar que ingresen al proceso, buscando que se rechacen, es decir, que sean inadmitidos. O se puede concretar a través de la impugnación una vez admitidos los medios para que estos sean excluidos o no sean valorados, básicamente porque no cumplen con requisitos, por ejemplo, intrínsecos o extrínsecos, pues son atentatorios contra los derechos de la defensa, porque son unas pruebas que, digamos, no se han construido siguiendo las formalidades adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. El control es un derecho de las partes, también está asociado al derecho de defensa, ¿ok? Y es lo que garantiza a las partes participar en la construcción o en la elaboración de las pruebas. Es decir, es un derecho que tienen las partes de construir el medio probatorio conjuntamente, sean o no sean promoventes de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes con mi contraparte proponen un medio de prueba, promueven un medio de prueba, yo tengo el derecho, que está asociado también al derecho de defensa, ¿okay?, a construir las pruebas conjuntamente con ustedes. Por ejemplo, vamos a agarrar un medio de prueba legal, los testigos. Si ustedes proponen a una persona como testigo, ¿ok?, y es su testigo, ustedes lo van a preguntar. Pero yo tengo derecho a construir ese medio de prueba con un medio de control específico, que son las repreguntas que yo le puedo hacer a los testigos que ustedes promuevan. Otra cosa, por ejemplo, en el caso de la experticia, si ustedes proponen una experticia, yo como acto de control típico tengo la posibilidad de nombrar dentro de la terna de expertos, si en el caso de que sean tres, un experto para que participe en la elaboración de la experticia. Si es uno solo, yo tengo derecho a postular a alguien o digamos, de alguna manera, participar en la escogencia de quién va a ser ese sujeto que va a realizar la experticia. Entonces, fíjense que ustedes, junto conmigo, conjuntamente, yo que no soy promovente y ustedes que son promoventes de la prueba, vamos a elaborarla juntos. Entonces, la parte no promovente tiene el derecho de participar en la construcción de la prueba. En principio se rechaza la prueba secreta o construida, evacuada, a espaldas de las partes o de una de ellas. Es decir, ustedes no pueden construir una prueba sin que se me garantice a mí el derecho de participar. Y cuando me refiero al derecho de participar es que se me asegure la posibilidad de, conjuntamente con ustedes, acudir a todos los actos de construcción de la prueba, a todos los actos de evacuación de la prueba. Si yo asisto o no asisto, es decir, si yo ejerzo o no ejerzo mi derecho, eso es una cosa distinta. Lo que garantiza el principio de control es que se me asegure siempre el derecho de participar, de poder construir. Si yo no lo quiero hacer, no lo deseo hacer, no lo hago.
¿ok? Porque en definitiva forma parte de un derecho, es potestativo mío. Pero sí se me tiene siempre que garantizar esa posibilidad de participar. Para el profesor de Chandía, el derecho de control y contradicción consiste en el derecho a conocer y discutir las pruebas. Él plantea que dado que las pruebas pueden favorecer a quien no la promueve perfectamente, como ya lo vimos anteriormente, con razón debe permitírsele su intervención para construirla, para elaborarla. Principio de publicidad asociado con lo que ha sido con lo que es el principio que vimos anteriormente. Asociado al principio de control y contradicción, las partes tienen el derecho de saber cuáles son las pruebas que están en los autos, así como cuándo se van a realizar los actos de prueba, es decir, la construcción de esos mecanismos de prueba, cuándo se van a realizar los actos de evacuación. Fíjense que en el caso del juicio ordinario civil, ambas partes se enteran de la prueba de la adversaria hasta luego vencido el lapso de promoción de pruebas. Mientras tanto, ninguna de las partes sabe qué pruebas ha propuesto su adversaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el lapso de promoción de pruebas, como lo veremos en su momento, es un lapso de 15 días. En el esquema del juicio ordinario civil, yo tengo 15 días para promover pruebas. Las pruebas que yo proponga y las pruebas que ustedes propongan se van a guardar en secreto. Las va a reservar el juez, no van al expediente directamente, sino una vez vencido el lapso de promoción de pruebas. ¿Para qué? Para que tanto ustedes como yo sepamos en el mismo momento qué pruebas está produciendo el adversario. ¿Okay? Yo me voy a enterar, vencido el lapso de promoción de pruebas, qué pruebas promovieron ustedes, y ustedes se van a enterar qué pruebas promoví yo en el momento en que se vence el lapso de promoción de pruebas en el mismo momento. ¿Okay? ¿Esto para qué? Para buscar una especie de equilibrio, si nadie se entera de cuáles son las pruebas del adversario antes de tiempo. ¿Okay? Eso no ocurre en todas las líneas de procedimiento. Por ejemplo, en el caso de los juicios por fase, los juicios orales, no necesariamente tiende a ser así, porque a veces el legislador pide que, por ejemplo, la parte actora, junto con el libelo, aporte todo el material probatorio, todo. ¿Okay? Y en ese momento la parte demandada se enteraría antes que la parte actora de cuáles van a ser las pruebas. Pero en principio, y es de lo que se trata, el principio de publicidad, siempre las partes deben saber cuáles son las pruebas aportadas y cuándo van a hacer o se van a realizar los actos probatorios. No puede haber pruebas secretas, eso está prohibido. Se debe garantizar a las partes esa participación en los actos de construcción. Y esto no se podría hacer, evidentemente, si las partes no se enteran de cuándo se van a realizar estos actos de construcción. Fíjense, incluso existen situaciones especiales que rompen con un principio procesal general que llamamos de la citación única o el de las partes están a derecho, aquel principio procesal que nos dice que con la citación para la contestación las partes quedan, digamos, enteradas de todo lo que vaya a pasar en el juicio. ¿Okay? En materia probatoria, este principio en algunas circunstancias se rompe, ya que se requiere ciertos actos para ciertas pruebas en específico y para ciertos actos de evacuación en específico, un acto de traslado. ¿A qué me refiero con un acto de traslado? Los actos de traslado son actos en donde nuevamente tenemos que notificarle o imponer o avisarle a las partes que se va a realizar un acto en específico. Por ejemplo, ocurre en el caso de las exposiciones juradas, en donde, a pesar de que nosotros hayamos sido ya citados para la contestación de la demanda y las partes estén a derecho en el juicio, hace falta citación de la parte que va a absolver las exposiciones juradas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la exhibición de documentos, en donde pedía la exhibición documental a la parte que se le requiere la exhibición. Básicamente la exhibición es mostrar un documento en específico, ya lo veremos en unas clases futuras. ¿Okay? Hace falta que se le intime. La intimación no es más que una notificación, un aviso a la parte que tiene que venir a exhibir. Y así para algunos otros medios probatorios, por ejemplo, en aquellas circunstancias en donde haga falta la colaboración material de la parte para evacuar una prueba. En ese caso también se le tiene que avisar si la parte no
no concurre o no participa voluntariamente al acto de evacuación de pruebas. Fíjense que incluso en ciertas circunstancias se va más allá del principio de citación única o principio de las partes están a derecho en materia probatoria, participándoles específicamente, expresamente, de la realización de un acto probatorio. Principio de formalidad. Como ustedes saben, con nuestra Constitución, en el artículo 26, prohíbe los formalismos inútiles, ¿ok? Es decir, proscribe lo que podemos llamar el ritualismo excesivo. Esta prohibición de formalismos inútiles no quiere decir que estén proscritas las formalidades o las formas procesales, ¿ok? Lo que se quiere es que los ritos o las formas excesivas, es decir, los formalismos que no contribuyan en la obtención de la justicia o en el buen desempeño del proceso, ¿ok? no se den, o sea, que cada vez haya menos cuestiones rituales. Pero eso no quiere decir que no se admitan las formas procesales. Acuérdense que el derecho procesal es un derecho, básicamente un derecho formal, un derecho de oportunidades, un derecho en donde modo, lugar y tiempo de realizar las actuaciones está específicamente previsto por la ley y se tiene que cumplir específicamente como lo diga la ley. Eso no es lo que está prohibido. Lo que está prohibido son esas formas rituales o excesivas de realizar los actos. La prueba judicial se produce en juicio dentro de un proceso, tengan esto pendiente, donde siempre rigen formas. ¿Okay? Eso no es lo que está prohibido. Cuestiones como modo, lugar y tiempo no es a lo que se refiere el artículo 26. Lo que se refiere es a estos ritualismos o formas excesivas, ¿okay? Que básicamente irrumpen contra el buen devenir del procedimiento. Las formas en general son garantía de debido proceso, o sea, no vayan a pensar que todas las formalidades que exige la ley en muchos casos son ritos o formas innecesarias. Son esas las que están prohibidas, pero en realidad, digamos, en sustancia, las formas que se prevén, las que están bien delineadas, ¿okay? Y bien interpretadas y articuladas para lograr los fines del proceso, ¿okay? Esas sí están permitidas y no se pueden proscribir. ¿Por qué? Porque son básicamente garantías del debido proceso. En el caso de la materia probatoria, todas las pruebas deben cumplir requisitos intrínsecos, de modo, lugar y tiempo, y extrínsecos, incluso para ser válidas. La validez de las pruebas va a depender en buena medida de ciertas formalidades. No podemos promover pruebas cuando queremos, ni podemos hacerlas en todo momento en el juicio, ni lo podemos hacer siguiendo formalidades o digamos, requisitos de modo, lugar y tiempo que nosotros impongamos, que nosotros querramos. Todas esas actividades probatorias, ¿okay? Están regidas por formas procesales. ¿Por qué? Porque son una actividad que se despliega básicamente en un escenario reglado por formas estrictas, que es el proceso y el procedimiento. Si a alguno de ustedes se le planteó la duda de qué ocurriría con las pruebas libres, por ejemplo, que no tienen modo, lugar y tiempo, sobre todo a los efectos de su construcción. ¿Por qué? Porque a diferencia de las pruebas legales, ¿okay? Que están en el catálogo, no tienen una sistemática procedimental diseñada. Pues bien, específicamente para las pruebas libres, rigen con, digamos, quizás una potencia mayor, si se quiere ver así, estos principios en materia probatoria, ¿okay? No se podría ir nunca contra estos principios en materia de pruebas libres, porque las pruebas libres no tienen una sistemática, no tienen modo, lugar y tiempo para construirse, porque básicamente nosotros estamos delineando un medio que no está regulado en la ley. Entonces aquí toma mayor importancia los principios de derecho probatorio para evitar precisamente que se irrumpan contra las garantías de debido proceso. Principio de preclusión. Ustedes bien saben, por sus estudios en materia procesal, ¿okay? Que cada actividad tiene asignado por la ley un momento dado. Pues bien, la actividad probatoria no escapa de eso, porque básicamente se trata de una actividad procesal cuando hablamos de pruebas judiciales. Y debe realizarse en ese momento y no en un momento distinto. Nosotros no promovemos
ni vamos a evacuar pruebas, ni vamos a participar en los actos probatorios cuando nosotros nos den gana. No, por el contrario, nosotros vamos a seguirnos por lo que sean los mandamientos que establece la ley. Y si nosotros no participamos, no promovemos o no participamos en los actos de construcción de pruebas en el momento asignado, y pasa ese momento, después la actuación no se va a poder realizar. ¿Ok? Y si se realiza, puede ser reputada inválida. Aquí hay dos cosas que quiero plantearles. Uno, que la doctrina de la Sala Constitucional se ha inclinado, ¿ok? Y para el caso de las articulaciones probatorias, son, digamos, y lo vamos a ver en su momento, una especie de pequeñísimo lapso de instrucción, pequeñísimo lapso de probatorio que se puede aperturar según ciertas necesidades del procedimiento. ¿Okay? No es el proceso, el momento de instrucción general del proceso, sino que, por ejemplo, por alguna incidencia en particular que se produzca, que se producen muchísimas en un procedimiento, ¿okay? Haga falta hacer alguna demostración o acreditación de hechos en particular en ese incidente. Entonces, la Sala Constitucional, en materia de articulaciones probatorias, ha dicho que se puede ir más allá del lapso de la articulación. Esas articulaciones probatorias tienen un lapso de 8 días para promover y evacuar pruebas. Y aún yendo más allá de esos 8 días, que es el lapso preclusivo para realizar la actividad probatoria, eso sería válido. Eso es una tendencia que se está mostrando en la jurisprudencia de la Sala. Eso no quiere decir que se haya derogado el principio general sigue siendo el principio de preclusión. Otra cosa, las partes pueden, en algunos momentos, ¿okay? Porque lo habilita así el Código de Procedimiento Civil, ¿okay? Se pueden poner de acuerdo para hacer evacuar una prueba en cualquier momento, así no sea la oportunidad para ello. Principio de libertad probatoria. Esto ustedes ya lo manejan, ¿ok? Esto, como ustedes saben, dependerá básicamente del sistema que se opte por política legislativa, ¿ok? En nuestro caso está el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que básicamente dice que los medios de prueba que son admisibles en juicio son los que establezca el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y cualquier otra ley de la República, ¿ok? Pero establece el sistema de libertad probatoria cuando dice que también las partes se pueden valer de cualquier otro medio de probatorio, ¿ok? No prohibido expresamente por la ley. Con lo que incluye esta tendencia de un sistema libre de pruebas. Nosotros podemos aportar los mecanismos probatorios que estén regulados en el catálogo, en las leyes, Código Civil, Código de Procedimiento y cualquier otra ley de la República, y podemos, digamos, de alguna manera generar un medio de probatorio que no esté en la ley, siempre y cuando no esté prohibido realizarlo de esa manera. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que no esté prohibido? Nosotros no podríamos, por ejemplo, crear un mecanismo probatorio para obtener la declaración de nuestro adversario bajo tortura. No lo podríamos someter a tortura para obtener su declaración. Sería un medio libre, evidentemente, pero estaría prohibido por la ley. Principio de inmediación. Fíjense, en juicio, lo ideal, digamos, lo que sería una situación, digamos, deseable, es que el juez que va a sentenciar la causa siempre participe en el proceso, el procedimiento, de la manera más cercana posible, en la construcción y el trámite, básicamente en la sustanciación de las pruebas que van a emplearse para resolver el asunto de fondo. Es decir, que viva el proceso junto con las partes y participe también en la construcción, en la evacuación de las pruebas, en una forma inmediata, es decir, tan cercano, tan, digamos, tan activo como cualquiera de las partes en el proceso. Esto quiere decir que no solo se le permite al juez controlar el debate probatorio, sino que incluso lo que se desea es que él intervenga de manera de hacerse una mejor idea de lo que está siendo incorporado como material probatorio en el expediente. Y esto nos referimos a las declaraciones de los testigos, los documentos promovidos por las partes, las inspecciones que se les requieren, etcétera, etcétera, etcétera.
Carneluti dice que la prueba es tanto más segura mientras más cerca de los sentidos del juez está el hecho a probar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que mientras más cerca esté el juez del material probatorio que se está incorporando al juicio, tanto más seguro será la prueba que se obtenga. Nosotros podemos hablar aquí en Venezuela de una inmediación de primer grado y una inmediación de segundo grado. La inmediación de primer grado es la directa, el juez está presente en los actos. ¿Okay? Eso quiere decir que cuando yo propongo una prueba de testigos, yo voy a preguntar al testigo, mi adversario tiene el derecho por control de repreguntar a los testigos e incluso el juez tiene la posibilidad de repreguntarlo. Pero lo ideal es que él esté ahí en el acto donde las partes interrogan a los testigos. Tenemos la inmediación de segundo grado por mecanismos indirectos como la videoconferencia o las transmisiones en directo por vía digital. Básicamente lo que nosotros hacemos en Zoom, por ejemplo, o en todas estas aplicaciones que permiten en directo realizar conferencias o incluso podrían usarse para hacer audiencias. Esta inmediación es de segundo grado, el juez no está presente, pero indudablemente, y digamos, esta situación de pandemia nos ha servido para constatarlo, estamos hablando y estamos viéndonos y estamos básicamente en tiempo real presentes, aun cuando haya distancia, unos con otros. Eso sería inmediación de segundo grado, en donde yo por algún mecanismo, digamos, electrónico, yo pongo al juez en la situación que quiero que él presencie. Entre nosotros se relaja esta inmediación con lo que es la figura de la comisión de pruebas. ¿Qué es la comisión de pruebas? Aunque la vamos a estudiar en su momento con detalle, es básicamente un encargo que hace el juez de la causa a otro distinto para que realice ciertas actividades probatorias. Por ejemplo, si yo propongo unos testigos ante el tribunal de la causa, el que va a conocer del fondo, el que está conociendo del fondo, el que va a dictar la sentencia, el juez puede delegar o encargar la evaluación de esos testigos a otro juez, por ejemplo, a un juez de menor jerarquía, a un juez de municipio, si yo estoy litigando en primera instancia. Y ese juez, o ante ese juez, será que se evacúe esa prueba. Fíjense que ahí la inmediación se rompe, porque el juez ya no está presente en la construcción de la prueba, me refiero al juez de la causa, sino que esa construcción de esa prueba se va a realizar ante otro juez que no es el que va a resolver. Por supuesto, siendo nuestro procedimiento civil escrito, esa declaración, el testigo de esa prueba va a estar recogida en un acta y el juez, cuando le retorne las resultantes de esa comisión, va a poder leer qué fue lo que pasó, cómo se desenvolvió el acto, cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas, cuáles fueron las preguntas, qué fue lo que dijo el testigo en cada caso, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que él no está presente, no lo está percibiendo de primera mano. Y lo ideal, como les dije, es que el juez participe, esté presente en el acto de construcción de la prueba. Esta inmediación se hace, si quiere, con mayor potencia en los procedimientos por fase o procedimientos orales. Aunque también, y esto no quiere decir que no se presente, también se presenta o se da, se verifica en los procedimientos escritos. Por ejemplo, como ocurre en nuestro procedimiento civil ordinario, en donde los testigos y las posiciones juradas se llevan, por regla, frente al juez de la causa. Pero sí, no hay, digamos, es claro que en los juicios por audiencia, en donde hay una audiencia donde se van a realizar, por ejemplo, todas las pruebas de testigos, los interrogatorios de los expertos, y se van a analizar las pruebas, el juez tiene que estar presente ahí en estos juicios, por estos procedimientos, por fase, la inmediación se da con mayor potencia o con mayor énfasis. Principio de la originalidad de la prueba. Nosotros tenemos que procurar que las pruebas que producimos, que se producen en el juicio, sean lo más cercanas a la fuente posible. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros provocamos o empleemos mecanismos de prueba que capturen el hecho de la manera más directa posible de la fuente.
no emplear mecanismos de prueba que acrediten circunstancias mediatas, ¿ok? O que sean prueba de una prueba de los hechos. Es decir, nosotros lo que tenemos que buscar es que se procure la aprehensión más directa de los hechos. Lo que no se quiere es que se aporten pruebas de pruebas. Por ejemplo, si yo tengo un documento y tengo unos testigos que pueden dar fe del documento, que yo puedo llevar a esos testigos, lo ideal que es, no que yo lleve el testimonio, porque esto sería una prueba de una prueba. Lo ideal es que yo lleve el documento. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, si yo les dijera que yo tengo un testigo que oyó a una persona que vio los hechos. Si yo tengo un testigo 1 y tengo un testigo 2, siendo el testigo 2 el que vio de primera mano los hechos, ¿ok? Y este testigo lo que hace es recibir del testigo 1 el cuento de lo que él vio. Yo este testigo no lo quiero, yo quiero al testigo que percibió los hechos de primera mano, ¿ok? Porque si no estaría llevando prueba de una prueba. En eso consiste el principio de originalidad, ¿ok? Que sea, yo voy a tratar siempre, ¿ok? Y lo ideal es que siempre se produzca el medio más directo a la fuente. Principio de pertinencia de la prueba. Nosotros sabemos que nosotros lo que vamos a probar en el juicio son los hechos con las características que ustedes saben, los hechos controvertidos, pero no todos los hechos o cualquier hecho, sino los hechos que estén siendo debatidos, ¿ok? Es decir, nosotros lo que vamos a probar son los hechos que están siendo controvertidos en el juicio. Básicamente nosotros vamos a discutir, vamos a tener que, digamos, acreditar los hechos que forman el supuesto hecho de la norma cuyos efectos jurídicos estoy invocando en mi favor, que estén siendo controvertidos, es decir, que formen parte del tema decidendo. Es decir, los hechos que van a fundamentar la decisión son los hechos que ustedes conocen o hemos catalogado como hechos controvertidos. Esos son los hechos que yo voy a probar. Del resto, los otros hechos son básicamente impertinentes, no son pertinentes a la causa. A ver, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los hechos que no fueron alegados en las oportunidades procesales correspondientes? Esos hechos no se van a poder probar. ¿Por qué? Porque pasan a ser absolutamente impertinentes. Es impertinente probarlos. No los voy a poder probar. ¿Por qué? Porque no fueron incorporados al juicio en los momentos correspondientes. ¿Qué pasa con los hechos admitidos? Es impertinente probar hechos admitidos. ¿Por qué? Porque básicamente no son controvertidos. No van a formar parte, digamos, de los hechos que requieren de prueba de cara al tema decidiendo. Acuérdense que lo que ocurre con los hechos admitidos es que estos hechos quedan fijados por el hecho de haber sido de alguna forma reconocidos, ¿ok? Su prueba es absolutamente impertinente. ¿Por qué? Porque eso ya quedó fijado, no hace falta probarlo. Y lo que ocurre con los hechos presumidos, estos están relevados de prueba, ¿ok? Por aquellas cosas que vimos cuando vimos la categorización de hechos y cuando vimos la carga de la prueba, esos hechos, ¿ok? Están relevados de prueba, esos hechos yo no los tengo que probar. ¿Por qué? Porque el legislador se encarga de un hecho conocido, partir y demostrar el hecho desconocido. Esos hechos están relevados de prueba y esos hechos es impertinente demostrarlos. Yo lo que voy a demostrar es el hecho inicial. Dive Chandía dice que este principio de pertinencia de la prueba es una limitación a la prueba libre. Las pruebas libres tienen que ser pertinentes. ¿Okay? Esto es un extremo de admisibilidad de la prueba. Entonces yo lo que tengo que acreditar en el expediente son los hechos controvertidos, lo que va a formar parte del tema decidendum. Cualquier otra circunstancia de hecho que no
esté, digamos, dentro de la esfera de los hechos controvertidos, no va a ser pertinente demostrarlo en la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos incluso que estén relevados de prueba, yo no los voy a tener que probar. ¿Por qué? Porque resultaría impertinente. La pertinencia es un criterio, como lo veremos en su momento, de admisibilidad. ¿Ok? Fíjense que si ustedes revisan nuestro Código de Procedimiento Civil, se van a dar cuenta que las causas para excluir una prueba es que la prueba sea manifiestamente ilegal o manifiestamente impertinente. Principio de conducencia. La conducencia no es más que la idoneidad, es decir, la congruencia que hay entre el mecanismo que yo estoy empleando y el hecho que se quiere probar. Es decir, es una adecuación entre herramienta y el objeto que se persigue. Hay circunstancias de hecho que deben probarse por mecanismos específicos de prueba. ¿Por qué? Porque lo indica la ley. Por ejemplo, el caso de la existencia de la hipoteca, el testamento o la muerte. En esos casos, la ley indica que esas circunstancias de hecho se deben probar con ciertos mecanismos de prueba determinados. ¿Ok? Pero en general, el criterio de conducencia lo que nos indica es que debe haber una idoneidad entre la herramienta que nosotros estamos empleando y el hecho que queremos traer al juicio. ¿Ok? Es decir, es como si ustedes eh, quisieran desatornillar un tornillo de paleta con un destornillador de cruz. Fíjense que eso es incongruente, es inconducente, no es adecuado emplear esa herramienta para lograr ese objetivo. Si ustedes quieren desatornillar un tornillo de paleta, ustedes tienen que usar una herramienta adecuada. ¿Cuál es la herramienta adecuada? Un destornillador de paleta. Emplear una herramienta inadecuada para aprender una situación de hecho hace que la prueba sea inconducente. La inconducencia, ¿ok?, es un requisito también de admisibilidad asociado al diseño de las pruebas. Cuando el legislador diseña la prueba o incluso cuando nosotros diseñamos una prueba libre, ese mecanismo debe ser adecuado para aprender el hecho que nosotros queremos aprender de la fuente. Les pongo dos casos. El caso de la experticia. La experticia sirve para llevar al proceso hechos que necesiten para su captura de conocimientos especiales. Por eso estoy empleando un experto que tiene esos conocimientos especiales. Yo no puedo tratar de llevar un hecho que para aprenderlo requiera de conocimientos especiales a través, por ejemplo, de una inspección. Porque el juez, que es como se hace la inspección o reconocimiento, no tiene los conocimientos para aprender el hecho. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso que también les puedo poner como ejemplo, el caso de los reconocimientos o inspección, la inspección judicial. Esta la hace el juez directamente por sus sentidos y solo en circunstancias que no requieran de conocimientos especiales. ¿Ok? Es la aprehensión de los hechos por los sentidos. Es ver algo, es tocar algo, es ir a oler algo, que puede ser perfectamente conducente para establecer esas características de hecho en una situación puntual. ¿Ok? Pero si hace falta conocimientos específicos, yo tengo que usar la prueba que me habilita o que por diseño tiene dentro de sus componentes el empleo de conocimientos especiales. Entonces yo tendré que usar la prueba de experticia y no podré usar la prueba de inspección. ¿Ok? Y en la inversa, yo no puedo usar una experticia para, digamos, capturar hechos que con una simple verificación visual u olfativa o táctil, que es de lo que se trata básicamente la inspección, yo pueda atraer. ¿Por qué? Porque el medio conducente no sería la experticia, sino la inspección. Entonces yo tengo que usar siempre el mecanismo adecuado.
El profesor Luis Echandía dice que la conducencia, este principio de conducencia, también es una limitación a la prueba libre y es un requisito intrínseco de la prueba. Afecta la admisibilidad. La admisibilidad desde el punto de vista de la legalidad, porque la conducencia está asociada a la legalidad, mientras que la pertinencia es un extremo de admisibilidad también, pero es un extremo de hecho, en el sentido de que la pertinencia se refiere a que el hecho esté dentro o esté categorizado como un hecho controvertido necesitado de prueba. ¿Okay? En ese momento yo puedo ver la pertinencia. Mientras que la conducencia es una adecuación de la herramienta que uso para capturar o aprender o trasladar el hecho de la fuente a el proceso. Principio de concentración de la prueba. Esto también va a depender mucho del diseño procedimental que escoge el legislador. Pero normalmente, ¿okay? La actividad probatoria de instrucción está, o lo que podemos llamar la parte de sustanciación, se realiza en un momento determinado. ¿Okay? No se prueba durante todo el proceso. Esto, por supuesto, tiene excepciones. Los momentos probatorios están concentrados en momentos particulares dentro del esquema de procedimiento. Usualmente se agotan en la primera instancia y en una oportunidad particular para ello. Por ejemplo, dentro del esquema del juicio ordinario, nosotros tenemos un momento de instrucción, un momento de actividad probatoria que empieza con la promoción y termina con la evacuación. ¿Okay? Ahí hay varios momentos procesales. Nosotros tenemos promoción, tenemos la oposición a las pruebas, tenemos la admisión de las pruebas y tenemos la evacuación de las pruebas. Entonces, ahí está concentrada básicamente la actividad probatoria. ¿Ok? En otros tipos de juicios, por ejemplo, lo que son los juicios de corte oral o por fases, por ejemplo, el caso del juicio laboral, la actividad probatoria está concentrada en la audiencia de juicio, en el sentido de que ahí se aportan y se analizan y se discuten y se construyen todas las pruebas, ¿ok? Por regla. Que en uno y en otro caso hay excepciones, sí. Por ejemplo, en nuestro esquema de juicio ordinario nosotros tenemos la posibilidad de aportación probatoria en momentos distintos a la etapa de promoción. Lo vamos a ver en su momento, ¿ok? No se angustien por eso en este momento. Por ejemplo, el documento fundamental de la demanda se tiene que proponer exclusivamente con el libelo de la demanda. Nosotros tenemos dentro del esquema del juicio ordinario la posibilidad de aportar ciertos tipos de pruebas en momentos distintos e incluso durante todo el juicio. Pero eso no es la regla. La regla es la concentración en momentos particulares para hacer la instrucción, para desplegar actividad probatoria. Esa es básicamente la regla. Lo vemos en el juicio ordinario, lo vemos incluso en los juicios por fase. Nosotros no estamos probando durante todo el juicio. Hay un momento concentrado para desplegar actividad probatoria. Pero, por supuesto, esa regla tiene ciertas excepciones, ¿ok? Que nos permiten desplegar cierta actividad probatoria en momentos distintos, pero son una excepción. La regla es el principio de concentración. Principio de licitud o legitimidad de la prueba. Fíjense, puede haber pruebas legales. ¿Eso qué quiere decir? Las pruebas legales son las que son propuestas, ¿ok? Y construidas siguiendo los lineamientos que da la ley para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son promovidas en los momentos, evacuadas en los momentos procesales adecuados. Quiere decir que se siguen con todas las formalidades que prevé el diseño dado por el legislador para hacer construir la prueba, e incluso para promover la prueba. ¿Ok? Se están siguiendo todos los extremos que legalmente están instruidos para que la prueba sea viable, sea eficiente, sea válida en el juicio. Entonces, pueden haber pruebas que sigan todos estos lineamientos, pero sean ilícitas. Estamos hablando de pruebas legales, pero no lícitas o ilegítimas. ¿Qué quiere decir que una prueba es ilícita o ilegítima? Esto quiere decir que aún siendo legales, es decir, que han sido construidas conforme a la ley
y han sido aportadas conforme a la ley, violentan derechos legales o constitucionales de otros sujetos. Eso las hace ilícitas o ilegítimas. Como se ve aquí, tanto la admisibilidad de este tipo de pruebas que afectan derechos legales o constitucionales, ¿ok?, como su eficacia, queda cuestionada. No debemos confundir lo que es una prueba legal con lo que es una prueba ilícita. Puede haber pruebas legales que sean ilícitas o ilegítimas, ¿ok? Fíjense, ¿qué ocurriría en una situación en donde nosotros tengamos una prueba que es perfectamente legal? Es decir, cumple con todos, vamos a decir, los requisitos de modo, lugar y tiempo necesarios o previstos por la ley. Pero fue obtenida violando los derechos constitucionales de alguien. Póngase, el ejemplo clásico de las pruebas ilícitas o ilegítimas, que yo les robe el documento. ¿Ok? Yo necesito aportar un documento que ustedes tienen. Y yo se los robo. Yo entro en su oficina, forzo las puertas de su oficina, forzo la caja de seguridad donde usted tiene esa prueba y yo me robo ese documento. Y en el momento de promover pruebas, dentro de esos 15 días que me trae el juicio ordinario, yo promuevo la prueba, ese documento que les robé. ¿Ok? Fíjense que la prueba ha sido ingresada legalmente, porque fue ingresada conforme a los parámetros que me dice el Código de Procedimiento Civil. En principio, es un documento que sería válido para aportar la prueba de los hechos que yo necesito en juicio, o sea que es perfectamente pertinente. Es un mecanismo conducente para aportar los hechos que yo quiero aportar al juicio. Pero fíjense que a pesar de que es una prueba legal, yo la obtuve violentando su derecho de propiedad y sus derechos constitucionales, porque yo me introduje ilegítimamente en su oficina, violentando su privacidad, ¿ok?, y su derecho de propiedad, lo que hace a la prueba enseguida ilegítima. Entonces fíjense que puede ocurrir que una prueba sea ilícita, que sea legal, es decir, cumple con los extremos de modo, lugar y tiempo, pero sea ilícita. Y puede ocurrir que esa prueba ilícita sea la única forma de poder comprobar un hecho determinado. De una manera además cierta, porque la prueba es una prueba que va a acreditar los hechos verdaderos, es decir, lo que realmente ocurrió. Pero yo, para obtener esa prueba, violenté derechos legales o constitucionales. Entonces, aquí se presenta el dilema de qué hacemos. ¿Admitimos y apreciamos esa prueba que fue obtenida en violación de derechos legales o constitucionales de alguna persona, de mi contraparte o de cualquier otra persona, o la excluimos del proceso? Entonces aquí surgen varias tesis. Desde los que admiten la validez de la prueba ilícita, ¿ok?, esta es una tesis de principios del siglo, los que van y dicen que es la tesis tradicional, la prueba ilícita es admisible y válida en juicio, pero el que la obtuvo, es decir, el que incurrió en la ilegalidad o en la ilicitud, ilegitimidad en la forma de obtenerlo, ¿ok?, debe responder por el daño que ha causado al violentar los derechos de la persona, del adversario o de algún tercero, en la forma en que obtuvo la prueba. Otra tesis dice que es la tesis del interés público. El juez debe decidir. Es decir, el juez debe decidir cómo queda mejor servido el interés general, admitiendo la prueba que ha sido obtenida en forma ilegítima o ilícita, o negando la prueba ilegítima o ilícita. La tesis más moderna nos dice la prueba ilegítima, ilícita, es ineficaz e inválida. Es decir, ningún efecto puede desplegar en juicio.
La tesis alemana o la que conocemos como la tesis del entorno jurídico excluye en principio las pruebas ilícitas, salvo en los casos en que se trate del único modo de salvaguardar otro derecho constitucional. A mí se me ocurre que ese otro derecho constitucional es, por ejemplo, el derecho a obtener pruebas. Por último, la tesis que rechaza la prueba ilícita cuando violenta derechos constitucionales o individuales o viole el orden público o las buenas costumbres, que es el caso de nuestra Constitución. Nuestra Constitución prohíbe, proscribe las pruebas ilícitas o la prueba ilegítima. Sobre esto, de cualquier manera, vamos a volver luego cuando analicemos en particular las pruebas, la licitud y la legitimidad de las pruebas. Principio de obtención coactiva de la prueba. Esto de alguna manera también está vinculado con el principio anterior, ¿ok? En ciertas ocasiones es necesario que los propios sujetos procesales, es decir, alguna de las partes, colaboren con la elaboración de la prueba. Por ejemplo, cuando se pide a alguna de las partes exhiba un documento que está en su poder, y que va a servir en definitiva de prueba para el adversario, es decir, que yo les pido la exhibición de un documento que ustedes tienen, porque ese documento que ustedes tienen me va a servir de prueba en favor mío. O por ejemplo, cuando se le pide a alguien una muestra de sangre, o que se deje inspeccionar por el tribunal. Que se deje inspeccionar, me refiero que deje inspeccionar sus bienes o que se deje inspeccionar él mismo. Si es la parte, digamos, por ser parte, tiene la obligación de colaborar, ¿ok? Y sufrir incluso los perjuicios de su posición procesal, en el sentido de que tiene que colaborar obligatoriamente con la obtención de lo que haga falta para probar en un juicio donde él es parte. Y si se niega, debe asumir las consecuencias normalmente perniciosas que esa negativa de impedir, digamos, la aportación de la prueba que necesita el adversario puede provocar. ¿Ok? Así se implementan mecanismos para poder establecer los hechos presuntivamente. Es lo que pasa, por ejemplo, con el caso del artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, que establece que si alguna de las partes, perdón, que si la colaboración de alguna de las partes se requiere para construir una prueba, por ejemplo, tomar una prueba de ADN a una de las partes para determinar la paternidad, y la parte se niega a suministrar la muestra de sangre, él debe sufrir las consecuencias perniciosas que esa negativa produce en la obstaculización de la obtención de la prueba en favor de su adversario. Entonces, el punto álgido aquí es hasta dónde es constitucional obligar a una persona a dejarse inspeccionar o someterse a la obtención de, digamos, de material probatorio para procurar pruebas para su adversario. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Porque si bien, digamos, la negativa inmotivada o simplemente, digamos, llevada por el móvil de que un tonto que yo fuera para dejar o colaborar con la construcción de una prueba que en definitiva va a favorecer a mi adversario, yo no soy tonto, yo me voy a negar. Bueno, ¿hasta dónde es eso así? ¿Ok? ¿Hasta dónde debe privar más bien el derecho a aportar la obligación de aportar la prueba como parte? ¿Hasta dónde puedo yo obligarlos? ¿Hasta dónde puedo yo ir a inspeccionar o a tomar muestras? ¿Qué tipo de muestras? Porque eso podría ser infamante o podría ser, digamos, calificado como una violación a, por ejemplo, mi libre desenvolvimiento, a la privacidad, digamos, al control o al derecho que tengo yo a, digamos, a determinar qué es lo que voy a hacer yo con mi cuerpo, una serie de cosas que empiezan a hacer, digamos, empiezan a subir el tono. Yo les voy a poner, por ejemplo, el caso de una carmelita descalza, una monja de las carmelitas descalzas. Imagínense la situación en donde una monja de las carmelitas descalzas requiera de una operación en el busto. Para hacer esta precisión, mejor enciendo la cámara.
Imagínense entonces, por ejemplo, el caso de una monjita de estas de las carmelitas descalzas, que básicamente son unas monjas de clausura, ¿ok? No ven a la gente, están, digamos, en sus conventos y no interactúan con nadie. Y les haga falta operarse el busto, no por una cuestión necesariamente estética, sino por una cuestión, digamos, de salud. Y vayan y se sometan, esta monjita vaya y se someta a una intervención en el busto. Luego de la intervención, ella se percata de que el busto no le ha quedado como ha debido quedar. Digamos, de la manera en que ella se ve, se percibe que ha habido una mala praxis por parte del médico, porque el busto le quedó asimétrico, de una manera que no correspondía, o de un tamaño que no correspondía, una situación de esas puntuales. Y demanda al médico por mala praxis. Pues bien, en el juicio, el abogado del médico puede pedir la inspección. ¿La inspección sobre qué? La inspección sobre un elemento de hecho central dentro del pleito. ¿Cuál será? El busto de la monjita de las carmelitas descalzas. Entonces promoverá la inspección ocular o la inspección judicial en el juicio para que el tribunal inspeccione el busto de la carmelita descalza. Se puede imaginar que eso va a ser una situación bastante delicada, porque una monjita de las carmelitas descalzas normalmente no la ve nadie vestida, mucho menos le va a enseñar el busto en un acto público, en un tribunal, al juez, el secretario, el alguacil, los abogados del médico y sus abogados. Se va a poner, va a ser una situación un poco comprometida, porque básicamente ella va a decir que esa obtención coactiva de la prueba afecta su derecho al honor y a la intimidad, que es un derecho protegido constitucionalmente. Ahora imagínense esa misma situación de una operación en el busto en una modelo de estas strippers, que básicamente se gana la vida mostrando el busto. En la misma situación, los abogados del médico promueven una inspección, ¿ok? Y sobre el busto de esta señorita. Y esta señorita dirá, me niego, ¿ok? Porque se me está afectando mi derecho a la intimidad y al honor. Entonces, como pueden ver, básicamente se trata de la misma discusión. Y definitivamente me imagino que donde estén viendo este comentario, la situación sí es la misma, es el mismo derecho al honor y a la reputación y a la intimidad, ¿ok? Pero fíjense que hay ciertos bemoles que pueden afectar el asunto. En definitivas cuentas, siendo parte, sí está obligado, o digamos, se puede obtener coactivamente la prueba. ¿Okay? Ese es el principio general. Sea usted una monja de las carmelitas descalzas, sea usted un stripper. ¿Usted se puede negar? Sí, por supuesto que se puede negar. Pero enseguida la ley le pone una consecuencia a esa negativa, es decir, a esa obstaculización que usted está haciendo a que su adversario adquiera la prueba. Digamos, esas consecuencias que prevé la ley para el caso en que usted obstaculice o impida la obtención de la prueba, básicamente, como es coactivo, y yo lo puedo hacer coactivamente, lo que se está haciendo es que no es que yo lo voy a buscar con la policía y le voy a quitar la ropa para poder hacer la inspección. No, simplemente lo que ocurre es que la ley le da un peso a la situación, digamos, de obstaculización. Y dice, yo voy a poder fijar el hecho en función de la negativa infundada, y ahí hay que ver dónde es y hasta dónde puede ser fundada o infundada la negativa, ¿ok? Que es precisamente lo complicado, de procurar o colaborar con la obtención de la prueba. El profesor Bello Tavares comenta que si la prueba es sobre la parte interna de la persona, no se le puede obligar. Esto excluiría la toma de muestras de ADN o tomas de sangre. Pero si es de la parte externa, sí se le puede obligar incluso por la fuerza. ¿Ok? Se lo pueden revisar en su libro del profesor Bello Tavares.
Principio de la carga probatoria. Yo creo que esto no amerita mayores comentarios, puesto que ya lo abordamos profundamente. Aquí básicamente el principio de carga probatoria es lo que nos permite desde el lado de las partes saber qué es lo que tengo que probar como parte, es decir, cuál es mi carga para poder salir victorioso en el juicio, cuáles son los hechos que yo asumo, debo demostrar para poder obtener digamos, el efecto que estoy invocando favorable en el caso que estoy litigando. Y desde el punto de vista del juez, es una regla, son las reglas que permiten al juez resolver los asuntos, incluso en el caso de que haya ausencia absoluta de pruebas. ¿Por qué? Porque va a saber a priori quién tenía asignada la carga de probar qué hechos. Carga concreta y subjetiva, carga objetiva y abstracta. Principio del favor probationis. Esto es lo que podemos decir que es el principio en favor de la prueba. Las pruebas, para ser admitidas, deben reunir, como ya les he dejado ver en algún momento, deben cumplir con ciertos requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos para poder ser admitidas en juicio. ¿Ok? Nosotros ya vimos dos: la pertinencia, la conducencia, y ya les ha asomado de alguna manera la legalidad. Acuérdense que nuestro Código de Procedimiento Civil rechaza las pruebas manifiestamente ilegales y manifiestamente impertinentes. Esos son criterios de admisibilidad. Sin estos requisitos, ¿okay? Los mecanismos de prueba que nosotros aportemos no pueden ser admitidos o deben ser excluidos del debate. Este principio de favor probationis, básicamente lo que postula es que en caso de que haya dudas sobre la admisibilidad de un medio específico de pruebas, siempre es preferible permitir el acceso del medio, es decir, admitirlo, que impedir desde el inicio que el medio ingrese. ¿Ok? Porque si yo permito, en caso de dudas, por eso es que el código es bien claro cuando dice que las pruebas que se pueden rechazar son las que sean manifiestamente ilegales, manifiestamente impertinentes. ¿Ok? Pero en caso de dudas, es preferible siempre admitir la prueba. Admitir la prueba y esperar a la sentencia definitiva, que es cuando el juez va a apreciar los mecanismos probatorios que ingresaron al juicio, que fueron promovidos, fueron admitidos y fueron evacuados regularmente y válidamente. ¿Ok? Es en ese momento cuando el juez va a ver y decir si el mecanismo de prueba lo convence o no, y ahí hacer la revisión. Porque si yo aborto la prueba digamos, ad inicio, es decir, la rechazo ad inicio, la rechazo cuando fue promovida, no la admito, no dejo que ingrese al juicio, ¿ok? Voy a impedir la posibilidad de que la prueba sea construida. Y en definitiva, a lo mejor era una buena prueba que ha podido llegar, digamos, digamos, ejercer influencia en el juez, ha podido llegar a producir la convicción en el juez, pero negada a priori, a principio, no voy a dejar que la prueba florezca. Entonces, yo debo estar, para poder rechazar una prueba, absolutamente convencido de que la prueba no debe ingresar al juicio. Es decir, es manifiestamente ilegal, manifiestamente impertinente. Esa condición en donde no me queda la menor duda de que la prueba no debe ingresar, ¿ok? Es válida. Pero siempre teniendo en cuenta que el principio general es que yo debo ser laxo, debo ser amplio y tratar de permitir que el mayor número de pruebas ingrese al juicio para ser evacuada, ser construida. Aunque luego yo las rechace porque no me convenció, la rechace porque me pareció al final, cuando yo voy a sentenciar, que realmente estaba iría a probar un hecho impertinente, por ejemplo, o que no era un mecanismo conducente, o que en definitiva la prueba era ilegal. Pero lo hago a priori. ¿Por qué? Porque en un primer momento no le estoy dando la oportunidad de que entre, digamos, de que se construya, de poderla pesar correctamente. ¿Ok?
que al final, ya con todo el material probatorio y después de haber litigado todos los juicios, sí estoy en mejor posición de hacerlo. Entonces, pero esto es en caso de duda. Si la prueba es manifiestamente ilegal o manifiestamente inconducente, debo rechazarla porque es un imperativo de la ley. Entonces, no debo impedir que las pruebas entren al proceso desde un comienzo, ¿ok? Porque básicamente a posteriori en la sentencia voy a poder volver a hacer digamos, una ponderación, una valoración probatoria, una verificación probatoria nuevamente de cara a dictar la decisión. Por eso es que normalmente en los tribunales, en el foro, se admiten las pruebas salvo su apreciación en la definitiva, de manera a hacer ingresar el mayor número de medios de prueba posible. Y luego, ya de cara a la decisión, ¿ok? Y digamos, luego de haber visto todo lo que hay, lo que está presente en el juicio, nuevamente puedo hacer, digamos, la verificación de legalidad y de pertinencia, y puedo llegar a una conclusión, digamos, adversa a la prueba y en ese momento la rechazo. Pero si la rechazo a priori, desde un primer momento, no voy a poder tener esa posibilidad, digamos, de más tranquilo, más quieto, más de cara ya al fondo, de haber litigado todo el juicio, de poderla apreciar. Entonces, el principio de favor probationis es en favor de la prueba. Solamente en caso de que yo esté absolutamente convencido como juez de que la prueba es impertinente, inconducente, ilegal, no cumple con requisitos intrínsecos o extrínsecos, o de alguna manera se ha acreditado que la prueba es ilegítima, ¿okay? Y no me queda la menor duda de que la prueba sea ilegítima, y esto es un buen ejemplo, ¿okay? Es que yo voy a poder rechazar el mecanismo. Mientras yo no esté absolutamente convencido, yo debo dejar que ingrese la mayor número de pruebas. Un ejemplo que puede ser bien esclarecedor puede ser el caso de la prueba ilegítima. Si hay algún motivo de ilegitimidad en la prueba, por ejemplo, el caso de que yo me haya yo robado un mecanismo de prueba, ¿ok? No es que cuando yo proponga el documento, al que les puse el ejemplo hace un rato cuando hablamos de la prueba ilegítima, que yo proponga el documento que me robé dentro del lapso correspondiente, eso lo haría perfectamente legal el medio. Además es perfectamente pertinente y conducente. Si mi adversario dice, mira, pero un momento, esa prueba no la pueden admitir porque esa prueba me la robó, él me robó el documento. Bueno, eso habrá que acreditarlo y habrá que demostrarlo, muy posiblemente en una articulación probatoria, ¿ok? O con algún elemento de prueba adicional que permita acreditar, sin lugar a dudas, que en efecto el documento se robó. Eso será lo que en definitiva permita al juez decir, mira, sí, en efecto, yo aquí tengo una demostración clara de que usted se robó la prueba, le robó el documento al adversario, entonces yo la rechazo, ¿ok? La rechazo en su admisión o simplemente no la tomo en cuenta a los efectos de la definitiva. Pero solamente fíjense que lo hago estando absolutamente convencido. ¿Por qué? Porque en principio opera el favor probationis, la comprensión de en favor de la prueba, dejar que el mecanismo de prueba ingrese y se construya y no, digamos, rechazarlo desde un primer momento. Como lo hemos hecho en las últimas reuniones, yo creo que las competencias que ustedes tienen que desarrollar aquí van muy, digamos, muy de la mano con cada uno de los principios. Básicamente, y de manera general, ustedes tienen que comprender que cada principio actúa de una forma general en la actuación probatoria. Me refiero general, no solamente con esta parte de la materia, sino con la que viene incluso. Deben comprender que los principios ayudan a solucionar los problemas que se les presenten en la actividad probatoria y deben comprender que los principios aplican a todos los medios probatorios en la medida que se presenten dudas o baches en las regulaciones legales de los mecanismos en particular. ¿Okay? Bueno, no me queda más que agradecerles y quedaríamos pendientes para nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias.